Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio muy importante, titulado La Gran Tribulación durará 5 meses. Antes de comenzar el estudio, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. La gran tribulación durará 5 meses. Muchos supuestos teólogos y escatólogos, entre comillas, enseñan que la gran tribulación es la ira de Dios y que durará 7 años. Esto es un error doctrinal. La gran tribulación no es la ira de Dios, es la ira del diablo, el tentador. La ira de Dios será derramada después de la gran tribulación, cuando venga el Señor Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis 6, 16 al 17. Allá es donde se abre el sexto sello. El sexto sello nos deja saber que el anticristo vendrá primero. El sexto sello no revela que Cristo vendrá primero. Muchos se confunden con ese sexto sello. Está revelando que cuando venga Cristo a derramar la ira de Dios, va a encontrar a muchos adorando al anticristo. Por eso van a querer esconderse, no van a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque estuvieron adorando a un Dios falso, al diablo mismo. La ira de Dios la derramará el Señor mismo y caerá sobre todo incrédulo y sobre todo creyente desobediente que no le importa estudiar la palabra de Dios, que se deje engañar o tentar del diablo durante la hora de la prueba o la gran tribulación del anticristo. El anticristo es el diablo mismo, hermanos. Es el hijo de perdición, el que se opone, presente, y se levanta presente contra todo lo que es Dios. Él ya está aquí en el mundo, en espíritu ya está aquí, ya lo vamos a ver eso. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 2:1 y vamos a leer desde la Biblia de Jerusalén. Y dice: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿cuándo nos reuniremos con el Señor Jesucristo? A la segunda venida del Señor. Porque hay una sola segunda venida del Señor. Versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. No se dejen engañar porque va a haber mucho engaño antes que venga el Señor. Primero tiene que venir la apostasía. ¿Saben lo que es primero? Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Versículo 4. El adversario. ¿Quién es el adversario? Es Satanás, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Él ya estaba haciendo eso cuando Pablo escribió esa carta. Por eso Pablo dice, el que se eleva, presente, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Ya hace eso el diablo. En espíritu están en esas iglesias falsas haciéndose pasar por Dios, proclamando que él es Dios. Desde los púlpitos lo proclaman como que es Dios. Están enseñando a ese otro Jesús que va a venir primero, a llevárselos al cielo en un rato secreto. Pero ese el que va a venir primero va a ser el diablo mismo. ¿Quién es el adversario? Si todavía no lo sabes, ya es tiempo que conozcas a tu enemigo. Es Satanás mismo. Su espíritu anticristo ya está en el mundo. Pero muy pronto el adversario se manifestará en persona para tentar al mundo entero. Primera en Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. El anticristo viene. Y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya está en el mundo. Entonces, ¿cómo es eso que viene y ya está en el mundo? Su espíritu anticristo ya está aquí engañando al mundo, como dice Apocalipsis 12:9. Pero vendrá y se manifestará en persona cuando sea arrojado a la tierra por el arcángel Miguel, a la mitad de la gran tribulación. Eso está escrito en Apocalipsis 12, 7 al 9. Muchos creyentes, al haber escuchado lo que esos famosos teólogos y escatólogos dicen, en vez de escuchar lo que Dios dice, no saben que la gran tribulación ya ha sido acortada de 7 años a tan solo 5 meses. El número 5 significa la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, la gran tribulación ya ha sido acortada. Satanás se aparecerá a la mitad de esos 5 meses y solo estará en la tierra en persona
por 2 meses y medio. Eso es pan comido para nosotros los creyentes que conocemos la verdad, porque nosotros sí escuchamos lo que Dios dice. Estoy seguro que ustedes nunca han escuchado esto antes, pues todos esos famosos Teólogos y maestros de escatología enseñan que la gran tribulación durará 7 años, no 5 meses, como Dios enseña. Comencemos el estudio en Mateo 24:21. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. ¿De qué se está hablando? De la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muchos creen que la gran tribulación será un tiempo de guerras nucleares, de matanzas, decapitaciones masivas, etc. Así el diablo no engañaría a nadie. El diablo vendrá a engañar con paz y seguridad, como está escrito en Daniel 8:25, 1 Tesalonicenses 5:3 y 2 de Pedro 2:1. El diablo vendrá a decir que él es Dios y se sentará en Jerusalén haciéndose pasar por Dios. Mateo 24:15, 2 Tesalonicenses 2:4. Seguimos. Versículo 22. Pongan mucha atención. Y si aquellos días no fuesen acortados. ¿Cuáles días? Los días de la gran tribulación. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días ya fueron acortados. Eso lo veremos más adelantito. Ahora, ¿qué estará pasando durante la gran tribulación? ¿Guerras? ¿Decapitaciones masivas? Sigamos leyendo. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas, dice el Señor. ¿Ven que no estarán explotando bombas ni misiles? El falso Mesías se habrá manifestado y muchos estarán diciendo que Cristo ha regresado. ¿Qué debemos hacer si nos dicen que Cristo ha regresado? No lo creamos, pues el Señor no vendrá primero. El hijo de perdición vendrá primero, como dice la Escritura, 2 Tesalonicenses 2:1-4. Reciban esa escritura, hermanos. El diablo es el ser creado más astuto, pero su sabiduría es diabólica y perversa. Génesis 3:1. Nadie sería salvo de su engaño y de la ira de Dios si el Señor no hubiese acortado los 7 años de gran tribulación a solo 5 meses. En Marcos 13 está escrito que esos días ya han sido acortados. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 son 3 libros paralelos que revelan las señales antes de la venida del Señor. Vámonos a Marcos 13:20. Marcos 13:20 dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué dice ahí? El Señor ya acortó la gran tribulación de 7 años a solo 5 meses. Eso ya lo vamos a ver. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas. Reciban la verdad, hermanos. Durante la gran tribulación no habrán guerras nucleares, habrá engaño. Los falsos apóstoles y predicadores estarán diciendo que el falso Cristo es Dios. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso es imposible. Tenemos el sello de Dios, la verdad, en la mente. Esta cita merece una explicación. Satanás es el falso Cristo y el falso profeta. Eso está escrito en Apocalipsis 13:14 y Apocalipsis 19:20. Lo que el Señor estaba diciendo es que Satanás será el Mesías y el profeta, el maestro celestial, de toda religión falsa. El diablo hará grandes señales para engañar a todo el que no tiene el sello de Dios, que es la verdad. Seguimos, Marcos 13:23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto nos ha dicho el Señor antes? Todo. No hay motivo para dejarse engañar del diablo, hermanos. El Señor ya nos ha dicho todo. Nos ha dicho quién es el anticristo, qué va a suceder durante la gran tribulación, cuánto tiempo va a durar la gran tribulación y que Él no va a venir primero. El Señor no va a venir primero. Todo eso ha sido revelado. Recíbanlo. Versículo 24. Pero en aquellos días
Después de aquella tribulación, lean bien, después de aquella tribulación, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, porque la gloria del Señor opacará la luz de esos astros. 25. Y las estrellas caerán del cielo. Debe de traducirse, estarán cayéndose del cielo, ¿ok? Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Aquí será cuando todo ángel caído será destruido y toda potestad del diablo se acabará. Aquí también será cuando el diablo será preso en el abismo. Esto está escrito en Apocalipsis 11, 13 y 22. Seguimos, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cuándo vendrá el Señor? Después de la gran tribulación. ¿Le crees a Cristo? ¿A quién le crees? ¿A esos falsos maestros que están diciendo que Cristo va a venir antes de la gran tribulación? ¿O al Señor Jesucristo que dice que Él viene después de la gran tribulación? Ahí es cuando lo vamos a ver. Después de la gran tribulación. Muchos insensatos no reciben lo que está escrito y enseñan que el Señor vendrá antes de la gran tribulación, a llevarnos al cielo en un rato secreto para escapar 7 años de la ira de Dios. Eso es mentira. La gran tribulación no es la ira de Dios ni durará 7 años. Aquellos días ya fueron acortados. Durará solo 5 meses. Eso ya lo vamos a estudiar. Ahora, ¿qué tiene que suceder antes de que podamos ver a Dios? Todos tenemos que ser transformados a espíritu. La carne y la sangre no puede ver a Dios ni hereda el reino de Dios. A la final trompeta, que es la misma 7ª trompeta de Apocalipsis, y el final toque de trompeta en toda la Escritura, toda carne se acabará y todos seremos transformados a espíritu, el bueno, el malo, el bonito, el feo, el gordo, el flaco, todos. Nadie se irá volando al cielo en un rato secreto 7 años antes de la final trompeta. Lean 1 Corintios 15, 50 al 52, cuidadosamente. Entonces, ¿qué dice Cristo que debemos hacer si alguien nos dice que Él ha venido? No lo creamos. El rapto secreto es una falsa doctrina de demonios que te conducirá a la perdición, porque enseña a confundir al hijo de perdición que vendrá primero por Jesús. Cuando venga el hijo de perdición a decir que Él es Jesús, muchos van a estar diciendo que Jesús ha regresado. Y si tú crees esa mentira, vas a ir a la perdición. Bueno, ¿dónde está escrito que la gran tribulación ya ha sido acortada a solo 5 meses? En el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que tienen que suceder pronto, que significa justo antes de su venida. Apocalipsis no significa guerras nucleares, como nos han enseñado esas películas. La palabra significa manifestar o revelar. Todo el que ha estudiado el libro de Apocalipsis ya ha sido sellado con el sello de Dios y conoce la verdad. Conoce que Satanás es el anticristo y que vendrá primero. Pero el que no ha estudiado ese libro porque ha escuchado a ese pastor que dice, no tienes que estudiar ese libro. La iglesia se va al cielo antes de la gran tribulación. Eso es mentira. Si tú has creído esa mentira, obviamente no has estudiado el libro de Apocalipsis y no conoces que el anticristo es Satanás y que vendrá primero. Vámonos a Apocalipsis 9. Aquí está registrada la venida del diablo y sus demonios, que va a ser la gran tribulación de Satanás. Aquí se toca la 5ª trompeta. Esta 5ª trompeta es una trompeta de enseñanza que nos advierte de antemano, por medio de esta visión, lo que va a suceder cuando se inicie la gran tribulación a la 6ª trompeta. El Señor ya nos ha dicho todo antes. El diablo y sus ángeles no podrán matar a nadie cuando vengan. Solo podrán engañar a todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que es su mente. El sello de Dios es la verdad, revelada por los 7 sellos en el libro de Apocalipsis. El primer sello es el más importante. Revela que el falso Cristo vendrá primero en un caballo blanco, imitando la venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 6:2. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 9:1 y dice: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella que cayó a la tierra es Satanás. El Señor previó esta caída del diablo en Lucas 10:18 y para nosotros esta caída es futura.
es cuando el diablo será arrojado a la tierra a la mitad de la gran tribulación. Aquí se le da una llave al diablo. Esta llave del pozo le dará control del abismo. Podrá soltar a sus demonios sobre la tierra para que engañen a todos los habitantes del mundo con sus mentiras. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo y el gran horno son símbolos de juicio. Dios va a enviar un ejército destructor a la tierra como juicio a todo impío y a todo cristiano que no obedece a la palabra de Dios, ni le importa saber qué dice la palabra de Dios. No la estudia. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Eso está en Joel 2, 1 al 11 y en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12. Cuando el Señor venga, el sol y la luna no darán su resplandor, porque la gloria del Señor es mayor a la luz de esos astros. Pero cuando el diablo venga, el sol se oscurecerá. El sol da luz. Las tinieblas del diablo y sus demonios reinarán durante la gran tribulación y oscurecerán la verdad con sus mentiras. Dios mismo permitirá este engaño. Será un juicio. No te dejes engañar de esos ángeles caídos cuando vengan. Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas devoran los campos verdes hasta desolarlos. Estas langostas no son literales, son un símbolo del ejército destructor que vendrá a desolar la tierra con engaño. Eso está escrito en Joel 2:25, hermanos, lean esa cita ya. La etapa de la langosta dura 5 meses, de mayo a septiembre. Curiosamente, el verano en Jerusalén también dura 5 meses, de mayo a septiembre. Averígüenlo. ¿Y qué quiere decir eso que tienen poder como escorpiones? El escorpión es un insecto venenoso y peligroso. Su picadura puede causarnos la muerte. Dios lo utiliza como una analogía o una imagen de nuestros enemigos. El escorpión es una referencia a Lucas 10:18, donde dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo mismo que estamos leyendo acá, son citas paralelas. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, los hijos del diablo, los hijos de la serpiente, y escorpiones, nuestros enemigos, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuánta fuerza del enemigo? Toda. Y nada os dañará. ¿Cuánto nos dañará? Nada. Nada nos dañará. El escorpión no tiene estómago. Caza a su presa con sus tenazas y con su cola le inyecta su veneno para paralizarla. Luego cubre a su víctima con enzimas ácidas que convierten el espinazo de la víctima en un caldo muy fácil de ingerir. Asimismo será engañado todo el que no tenga el sello de Dios, que es la verdad. El demonio y sus demonios le inyectarán su veneno espiritual y la fe de esa persona se convertirá en nada, pues ya no estará parada sobre la roca Jesucristo, sino sobre la falsa roca Satanás. Lean Deuteronomio 32:31. Hay 2 rocas. Asegúrate de estar parado sobre la roca verdadera, Jesucristo, la verdad. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas sirven al desolador y vendrán a desolar a los habitantes de la tierra con sus mentiras. Ellos no podrán engañar a los creyentes que ya han sido sellados con el sello de Dios, con la verdad, pero sí podrán engañar a todo el que no haya estudiado, a todo el que no obedece la palabra de Dios, a todo el que no tiene tiempo para Dios. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, ellos no van a poder matar a nadie cuando vengan, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Eso es el tiempo que va a durar la gran tribulación. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea, va a doler mucho, ¿ya? Aquí el Señor revela el tiempo de la gran tribulación. 5 meses. Este ejército destructor está compuesto por los hijos del diablo, que son hombres malos aquí en la tierra, y por ángeles caídos que vendrán con Satanás a la mitad de la gran tribulación.
Este ejército matará espiritualmente, con engaño. ¿Cuándo? Cuando se inicie la gran tribulación, cuando se inicien esos últimos 5 meses. Dios no permitirá que el diablo mate a nadie físicamente, porque los impíos están reservados para morir en la ira de Dios. Y nosotros, los creyentes fieles, seremos transformados en vida, sin experimentar la muerte. Nosotros no vamos a recibir la ira de Dios. El diablo no saca nada con matar el cuerpo de un creyente, pues igual muere con salvación eterna. El diablo quiere engañarnos para causarnos la muerte espiritual. Quiere llevarnos al infierno con él. ¿Te dejarás engañar de esa bestia? Claro que no. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ansiarán morir porque se darán cuenta que estuvieron adorando al diablo mismo. Este será el castigo a todo el que no le importa estudiar la palabra de Dios, ni obedece a la palabra de Dios. Lean las citas paralelas en Apocalipsis 6, 16 al 17. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, un ejército. En las cabezas tenían como coronas de oro, porque van a reinar la tierra, el mundo entero, durante esos 5 meses. Sus caras eran como caras humanas, porque son hombres malos y también ángeles caídos malos, que tienen una cara humana. Los ángeles se parecen a los hombres, son hombres celestiales. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, muy dulce, muy delicados. Sus dientes eran como dientes de leones. Eso está escrito en Joel 1:6, hermanos. Tendrán la apariencia y la dulzura de una mujer dulce, pero su verdadero propósito será destruirnos espiritualmente con sus mentiras, como un león destroza a su presa con sus dientes. Vendrán a ofrecer paz y prosperidad, como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:3. No se dejen engañar. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Los ángeles caídos vendrán en esos carros. Estos carros serán naves avanzadas. Interesante, ¿no les parece? El profeta Ezequiel vio una de estas naves y la describió como una rueda en medio de una rueda. Dibujen eso en un papelito. Van a dibujar un ovni, hermanos. Por favor, lean Ezequiel 1:16. Seguimos. Apocalipsis 9:10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, veneno espiritual. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, la gran tribulación. Aquí tenemos un segundo testimonio. Las langostas devorarán la tierra por solo 5 meses. ¿Y qué va a suceder durante esos 5 meses de gran tribulación? ¡Engaño! Vienen a engañar con engaño, con mentiras, con paz y prosperidad, con religión, con amor, ofreciendo pagar todas tus deudas, dándote privilegio para que puedas comprar y vender tranquilamente. Todo eso podrás hacer si tú adoras a ese falso Cristo que va a venir primero. ¡No lo hagas! Las langostas literales no tienen rey, como dice Proverbios 30:27. ¿Quién será el rey de este ejército destructor de langostas? Sigamos leyendo. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí el Señor nos da el nombre de este rey en 2 idiomas, para que no nos quede ninguna duda de quién se está hablando aquí. Abadón significa destrucción y aparece 6 veces en la Escritura. El número 6 es uno de los números de Satanás, la bestia 666. Apolión significa destructor. La raíz de Apolión significa destrucción también, destrucción completa, y aparece 92 veces en la Escritura. Destrucción es una referencia al hijo de destrucción de 2 Tesalonicenses 2:3, que ha sido mal traducido hijo de perdición por la Reina Valera 60. Solo hay un hijo que por nombre propio
Satanás, ya ha sido sentenciado a la destrucción eterna. Eso está en Ezequiel 28, 18 y 19. Vámonos allá un momentito. Ezequiel 28, 18. Biblia Nácar Colunga dice: por la muchedumbre de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador, y te reduciré a ceniza sobre la tierra a los ojos de cuantos te miran. Versículo 19. Todos cuantos de entre los pueblos te conocían se asombrarán de ti. Serás el espanto de todos y dejarás de existir para siempre. Esa es la sentencia de muerte que se le ha dictado a Satanás. Él es el hijo de perdición, hermanos. Dios ya nos ha dicho todo antes. La gran tribulación será un tiempo de gran engaño que durará 5 meses. Satanás mismo vendrá a reinar a la tierra a la mitad de los 5 meses. Eso está en Daniel 9:27. Vámonos allá un momentito. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, eliminen esa palabra, no aparece en los manuscritos. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, Satanás, hasta que venga la consumación, el fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre Satanás. Él es el desolador. ¿Cuál fue el sacrificio y la ofrenda perfecta de Dios? Su Hijo Jesucristo, crucificado en la cruz. En 1 Corintios 11, 24 al 25, el Señor dijo que debemos tomar de la Santa Cena en memoria de su sacrificio, hasta que Él venga. Cuando el diablo venga, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, la Santa Cena, porque hará que los cristianos apóstatas la tomen en honor a Él mismo, ya que estará haciéndose pasar por Cristo. Satanás es el anticristo, hermanos. ¿Habló el Señor Jesucristo sobre estos 5 meses? ¡Claro que sí! Vámonos a Mateo 24, 37. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba sucediendo en aquellos días, en los días de Noé? Los ángeles caídos habían bajado a la tierra sin el permiso de Dios y estaban engendrando gigantes en las hijas de Adán. Eso está en Génesis 6:4. Ellos hicieron esto porque querían contaminar el linaje de Adán, ya que de ese linaje nacería el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo nacería su iglesia, Israel espiritual, la mujer de Dios. Apocalipsis 12:17. El fin será como los días de Noé. Los ángeles caídos bajarán a la tierra en persona, porque ya están aquí en el mundo en espíritu, son los demonios, y vendrán a tratar de contaminar la descendencia de la mujer, la iglesia. Todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, nosotros. Apocalipsis 12, 15 al 17. Seguimos. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En los días de Noé comían y bebían sin importarles las advertencias de Noé. En estos postreros días, muchos cristianos apóstatas también están comiendo y bebiendo, hartándose con doctrinas de demonios, y no les importa escuchar la verdad. Solo quieren escapar en un rapto secreto, pero no escaparán, dice la Escritura. Lean 1 Timoteo 4:1. Y 1 Tesalonicenses 5:3 al 4. El diablo es el falso esposo que vendrá a hacerse pasar por nuestro único esposo Jesucristo. Muchos cristianos apóstatas se van a casar espiritualmente con este diablo cuando le adoren y cuando cometan adulterio espiritual con esa bestia. Por eso el Señor también dijo en Mateo 24:19: ay de las que estén encintas en aquellos días, porque Él quiere encontrar a su novia virgen, no preñada su mente con la marca de la bestia, adorando a un Dios falso. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El diluvio no se los llevó al cielo,
se los llevó a la muerte, a la destrucción. Así también será la venida del Señor. Habrá un diluvio de mentiras que arrastrará a muchos a la destrucción, a la ira de Dios. Ya vamos a leer sobre ese diluvio de mentiras. Seguimos. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, ¿por qué? Por ese diluvio destructor. Y el otro será dejado en el campo, ileso, trabajando en el campo, sembrando semillas de verdad. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada por ese diluvio destructor, engañada, y la otra será dejada. En un molino se muele trigo y del trigo se hace pan que alimenta. Asimismo, todo creyente fiel al Señor debe estar alimentando a las ovejas del Señor con el pan de vida, con Jesucristo, en vez de estar soñando con escapar al cielo en un rato secreto, como un cobarde. Seguimos, versículo 42. Oigan la advertencia del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si no velamos, no vamos a saber que estamos en la hora de la tentación. Seremos engañados por ese diluvio de mentiras y adoraremos al diablo mismo. ¿Dónde está escrito sobre este diluvio de mentiras? Vámonos a Apocalipsis 12. Ya estamos finalizando el estudio, hermano. Vámonos a Apocalipsis 12:12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, la gran tribulación, esa es la ira del diablo, el engaño, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa palabra ahí, poco tiempo, significa un tiempo diminuto, 2 meses y medio. Ese será el tiempo que el diablo y sus ángeles estarán aquí en la tierra, a la mitad de la gran tribulación. Este evento es futuro, pero Juan lo describe como un evento pasado porque él fue llevado en espíritu al futuro día del Señor, que comenzará a la segunda venida del Señor. Entender esto es muy importante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9, el diablo es arrojado a la tierra y acá se aparece en persona, pero tiene poco tiempo, un tiempo diminuto, solo 2 meses y medio. Vendrá a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de los 5 meses. Seguimos, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El dragón en persona no persiguió a María cuando ella estaba encinta. La cita se refiere a Israel, la familia de Dios que comenzó desde Adán, que fue el primer hijo de Dios que Dios sembró en el mundo. Eso está en Lucas 2:38. De ese linaje adámico nació el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo nació su iglesia, los vencedores. Seguimos, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Sí ve? Vamos a estar frente a la serpiente. Va a estar aquí la serpiente, Satanás, en persona, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La gran tribulación, hermanos. El águila protege a sus polluelos debajo de sus alas. La protección divina de Dios nos cubrirá durante la hora de la tentación. No hay nada de qué temer ni de qué escapar. Confiemos en Dios, Él nos va a proteger durante la gran tribulación. Versículo 15. ¿Qué viene a hacer este diablo? Y la serpiente arrojó de su boca. ¿Qué sale de la boca del diablo? Mentira. Tras la mujer, nosotros, la iglesia, los fieles de Dios, el Israel de Dios, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Agua como un río debe traducirse como un diluvio o un inmenso caudal. Salió un inmenso caudal, un diluvio de mentiras de la boca de la serpiente. Fíjense bien, la serpiente misma arrojará ese diluvio de mentiras desde su boca. Los últimos 5 meses antes del fin serán llenos de mucho engaño y confusión. No te dejes engañar por el diablo y sus demonios. Como en los días de Noé, así dijo el Señor. ¿Cuántos días prevalecieron las aguas sobre la tierra en aquel diluvio? Vámonos a Génesis 7:24. Génesis 7:24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra
150 días. ¿Cuánto es 150 días? 5 meses. El mismo tiempo que durará el diluvio de mentiras del diablo, la gran tribulación. El Señor ya nos ha dicho todo antes, hermanos. Vamos a concluir este estudio. En el principio hubo un diluvio destructor que destruyó a todos, menos a los que entraron en el arca. Esas aguas prevalecieron sobre la tierra por 5 meses. En el fin también habrá un diluvio destructor que destruirá a todos. Los destruirá espiritualmente, con mentiras, menos a los que hayan entrado en el arca de salvación, nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la vida eterna. No hay motivo ni razón para querer escapar la gran tribulación. 5 meses es pan comido para todo soldado de Dios que está velando y está sellado con el sello de Dios, con la verdad. Ni un solo escogido de Dios será engañado. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Una escogida de Dios? ¿O solo juegas a la iglesia? ¿Tienes tiempo para ver novelas, fútbol, videos de música? ¿Tienes tiempo para todo eso, pero no tienes tiempo para Dios? Vas a ser engañado, vas a ser engañada. ¿Te dejarás engañar de esa bestia que va a la perdición? ¿Seguirás creyendo su mentira de un rapto secreto? ¿O empezarás a disciplinarte en la palabra de Dios para que también seas un vencedor, una vencedora? ¿Qué harás, hermano, hermana, amigo y amiga? ¿Qué harás? Eso solo tú lo decides. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Ruego a Dios que haya sido de gran bendición para ustedes. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!